la clase del día de hoy, la verdad del Evangelio, la conspiración del mal. Así se llama la clase del día de hoy. Tiene como nombre de película de acción, de ciencia ficción. No sé, de Steven Seagal, no sé. De Mel Gibson. Tiene nombre de película de acción, no de ciencia ficción, de acción, así. Balas y autos y por el estilo. Miren, alguna vez escuché, y sé que a muchos les ha pasado, que mientras más tú sabes, más se te va a pedir. O que mientras más tú sabes de la palabra de Dios, más alta va a ser la exigencia para ti. ¿Ya? O por más cuenta vas a tener que dar si tú sabes más de la palabra. Y eso yo lo he escuchado en muchas ocasiones. Pero veámoslo de esta manera. Si alguien te dice a ti que mientras más sabes de alguien, vas a ser más, ¿cómo podríamos decirlo? La prueba va a ser más dura para ti si tú sabes más. O la prueba va a ser más dura para ti si tú sabes más. ¿Ya? Si tú me dices a mí, o si yo escucho que si yo sé algo de alguien, no sé, ¿cómo se lo explico de mejor manera? Que cuanto más sepa yo de Dios, más cuenta tengo que darle yo a Dios. Si alguna vez a mí eso me lo dijeran, yo lo he escuchado, pero directamente a mí no me lo han dicho. Si yo hubiera realmente hecho mío esto, y a muchas personas les ha pasado, yo no querría saber de alguien que mientras más sé de él, más juicio voy a tener, o más cuenta voy a tener que dar. Es como cuando tú lees, te pasan un libro en la universidad o en el colegio, en la secundaria, donde tú te dan un libro y te dicen, tienes que conocer a una persona a través de este libro. Pero, mientras más conozcas de esta persona, más probado vas a ser. ¿Qué vas a hacer? ¿Leerías el libro? Por supuesto que no. ¿Cómo vas a querer leer el libro de alguien si más probado vas a ser, más difícil va a ser tu vida si lees de esa persona? ¿Y sabe qué? Muchas personas dicen que mientras tú más sepas de Dios, más cuentas vas a tener que darle a Dios. Si somos capaces de comprender esto, ¿quién querría tener una relación con Dios? Si la gente comprende o sabe que mientras más sepa de Dios, más probado será o más cuenta tendrá que dar. ¿Tú crees que la gente querría tener una relación con Dios? Yo creo que no. Otra cosa que suele decirse o enseñarse mucho y que yo escuché mucho, lamentablemente, es que mientras más cerca de Dios estés, más probado serías. Y no tiene un fundamento bíblico. Lo que yo les comentaba anteriormente de que mientras más sabes tú de Dios, más cuenta tendrás que dar, tiene un contexto, y el contexto está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Lo vamos a leer, ¿ya? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Denme un minuto, por favor. Vamos entonces a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Ya? Entonces, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Miren, entendamos el contexto de lo que se está hablando aquí. Lo que se ha sacado de contexto para decir que dice
el cual asimismo, está hablando de los ministros de un nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, ahí debiera decir no de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Se da cuenta cómo sacando un versículo de contexto creamos una doctrina totalmente diferente que no tiene un fundamento bíblico? Desde ahí es donde surge esto de que la letra mata o de que más cuenta tienes que dar. O sea, si yo no soy creyente y me van a decir esto y me lo van a explicar, que mientras más yo conozco de Dios, más probado voy a ser, o que al final, no sé, más difícil va a ser mi vida, yo no voy a querer tener una relación con Dios bajo ningún punto. Ni voy a querer ser creyente. Por eso es importante que aprendamos la palabra de Dios y que siempre entendamos el contexto de lo que se está leyendo. ¿Ya? Y que la palabra no solamente la sepamos, sino que la conozcamos y la experimentemos en nuestra vida. Amén. Miren, vamos a leer el mismo versículo en 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 6, 2 de Corintios 3, 6. Pero lo voy a leer en otra versión. Voy a usar en este momento la versión nueva versión internacional. Si usted lo quiere leer también en otra versión para estudiarlo, no hay ningún problema. El versículo 6 dice, Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y dígame usted, que hemos estado estudiando, ¿cuál es el pacto del espíritu? El nuevo pacto, la gracia. Es el nuevo pacto. Entonces, somos nuevos ministros ¿de qué pacto? Somos ministros capacitados de la gracia. Por lo tanto, como somos ministros capacitados de la gracia, él está hablando, Pablo está diciendo que la ley mata, porque la ley produce condenación, la ley produce culpa en cada una de las personas, y al final lo que la ley produce es tanta condenación y culpa que produce un alejamiento de la persona de Dios. No de Dios de la persona, pero sí de la persona. Y al final, al alejarte tanto de Dios, vives una vida totalmente lejos de Dios, no vives la plenitud de Dios y estás presto a ser presa del diablo en cualquier momento. Eso lo vimos también en la clase pasada. Entonces, yo no estoy dispuesto, yo creo que no hay persona consciente en este mundo dispuesta a ser probados constantemente, a pasar por dificultades constantemente. Miren, cuando alguien te diga que mientras más cerca de Dios, más prueba experimentarás porque es así, no tiene un fundamento bíblico. No hay ninguna parte en la Biblia donde hable de eso. No es, ¿cómo le puedo decir? No es una enseñanza bíblica. Si yo me acerco a Dios, lo que yo busco, lo que yo encuentro en Dios es la solución a mis problemas. Encuentro sanidad para la enfermedad, encuentro libertad. Eso es lo que yo encuentro cuando me acerco a Dios. Solución a los problemas. Encuentro otro tipo de cosas. No encuentro, yo me acerco al hacedor de milagros. A Él yo me acerco cuando conozco la palabra. Me acerco al hacedor de milagros, me acerco al sanador, me acerco al proveedor, me acerco al que asegura mi camino, me acerco al que dijo que nunca nada me faltaría y aunque ande en valle de sombra y de muerte no temería mi corazón, porque Él me infundiría aliento cada vez. Entonces, no creas tú cuando la gente dice esto, y ustedes como creyentes tampoco úsenlo. Y si alguien viene a decirte esto como enviado de Dios, no le creas, porque no es lo que dice la palabra. No tienes por qué empujarlo y decirlo, sal de mi presencia, Satanás. Bueno, ¿qué es lo que hacía Jesús? Apártate de mí, Satanás. No, pero dígale muchas gracias. Pero deséchelo, porque no es bíblico. No está en la palabra de Dios.
No está en la palabra de Dios. Y eso es importante. Mire, cuanto más cerca estemos del Señor, cuanto más conozcamos la palabra del Señor, más libertad vamos a experimentar. Más libertad, más libre nos vamos a sentir. Porque vas a conocer cuál es tu lugar, cuál es tu sitio. Vas a tener totalmente presente cuál es tu identidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, no vas a tener problema y más libertad vas a tener. La libertad, la verdad, nos hace libres. De hecho, al diablo le encanta y el diablo quiere que tú no conozcas la palabra. Porque es la forma que el diablo tiene de tenerte pobre, miserable, enfermo, triste. Es la manera que el diablo tiene. ¿Por qué? Porque en la palabra tú encuentras la solución a los problemas, tú encuentras sanidad en Cristo, tú encuentras libertad en Cristo, tú encuentras plenitud en Cristo. Todo lo que tú necesitas para vivir está en la palabra. Ha sido entregado en la palabra de Dios y ha sido hecho por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el diablo quiere que no te acerques a la palabra. El diablo no quiere que conozcas la palabra. Por eso se puede decir que esta es la conspiración del mal. Estas malas enseñanzas son una conspiración del mal hacia los cristianos, hacia los creyentes. Amén. Entonces debemos estar conscientes de ello, de que el diablo quiere que tú te alejes de la Biblia. Al diablo le encanta que no encuentres la verdad para así tenerte ciego, como decía hace un ratito, ciego, pobre, enfermo, sin recursos, sin familia, solo. Por eso es importante conocer la palabra. Mientras nosotros tengamos una visión errónea de Dios y a cómo nos referimos a Él, vamos a seguir viviendo de esa misma manera y aún peor. Por eso siempre los hemos animado a estudiar la palabra de Dios, siempre los hemos animado a entender las escrituras correctamente, siempre los hemos animado a estudiar, porque el enemigo se alimenta, se podría decir que el enemigo se alimenta de tu ignorancia. Porque si hay algo que tú ignoras y que no sabes, vas a tomar decisiones equivocadas y vas a creer equivocadamente de Dios. Por eso es importante que conozcamos la palabra. Y esto ha sido una conspiración del mal para mantenerte derrotado, para mantenerte sintiéndote, no sé, indigno, impuro, culpable, ¿ya? Yo sé, este sentimiento de derrota, se podría decir que lo que el diablo quiere es que tú seas miserable. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú seas miserable. Y estas verdades, lamentablemente, se han metido dentro de la iglesia y han traspasado las barreras de la iglesia. Y ya no solamente las iglesias las creen, sino también la gente. Porque suenan espirituales, ¿ah? Pero sinceramente, si a mí alguien... no sé si en algún momento lo creí. Creo que en algún momento lo dije. Y cuando el conocimiento fue corregido, casi le digo al Señor que mande un ángel para que quemara mis labios. No, es que de verdad que dije yo, santo Dios, ¿cómo yo pude haber dicho esto? O haberlo creído en algún momento. De que mientras más cerca estás de Dios, más pruebas pasas. Es mentira. Las cosas suceden, ya lo hemos aprendido. Hay cosas que suceden y a veces ni siquiera el diablo tiene que ver con esas cosas. Tomamos malas decisiones y vivimos las consecuencias de las malas decisiones. A veces sí es el diablo, a veces somos nosotros y a veces son colaterales. O sea, alguien cometió un error y hasta acá llegó. Una cosa por el estilo. Entonces, pero no, las cosas que suceden no siempre tienen que tener una razón divina. Siempre tienen una razón, pero no siempre tiene que ser divina. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, hay cosas que el diablo usa. Estas cosas el diablo usa para alejar a la gente de Dios, ¿ya? Y de la palabra. Otra de las cosas que se usan y que hemos escuchado y que es una conspiración del mal es el castigo de Dios. ¿Ya? Ya hemos visto sobre la ira de Dios, ¿cierto? Estuvimos hablando en una clase anterior sobre la ira de Dios. Pero hay una enseñanza que es completamente malvada,
malvada, pero malvada, malvada, es que Dios castiga a los suyos. Es que Dios castiga a los suyos. Y no los castiga simplemente con enfermedades, ¿ya? Y eso lo hemos visto también, sino con calamidades, con catástrofes y todo por el estilo. Miren, y esta enseñanza de que Dios castiga a los suyos, a sus hijos, que Dios castiga a sus hijos, tiene varias, ¿cómo se podría decir? Varios versículos sacados totalmente de contexto, ¿ya? Vamos a ver el primero y vamos a ir a Levítico, capítulo 26, versículo 18. Vamos a ir a Levítico, Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 26, versículo 18. Levítico capítulo 26, versículo 18. ¿Ya? Vamos a leer el versículo 18 y dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Ve? Aparece la palabra castigaros por vuestros pecados. Pero está hablando de las consecuencias de la desobediencia. ¿En qué pacto? Antiguo pacto. Era ley. Y volvemos a la pregunta. ¿Vive usted bajo la ley o bajo la gracia? Y yo sé que cualquiera que me esté escuchando y conozca la Escritura y me diga, pero ¿sabes qué? En el Nuevo Testamento también hay un versículo donde Dios dice que castiga a los suyos. Sí, yo también lo he leído. Y vamos a ir, ¿sabe dónde vamos a ir? A Hebreos 12. Acompáñeme por favor, Hebreos 12. Un minuto, por favor. Sí. Vamos a ir a Hebreos 12. Ya vimos entonces Levítico 26, 18. Vamos a ir a Hebreos 12. Está lloviendo muy, muy, muy fuerte. Hebreos capítulo 12. Miren, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y de ahí es donde sale el que Dios castiga a sus hijos. Pero miren, entendamos no solamente el contexto, sino también la palabra. La palabra disciplina que se ocupa en el Nuevo Testamento, ¿sabe usted lo que quiere decir? Por si no sabe, yo le voy a decir. Esta palabra que se ocupa ahí, principalmente en Hebreos 12, quiere decir educar a un hijo. La palabra disciplina dice educar a un hijo. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Dice, dice en el versículo 5, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Somos disciplinados por el Señor? Sí, somos educados como hijos. Somos disciplinados por el Señor, somos educados como hijos. Miren,
En el versículo 7 vemos una clave importante también donde dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Miren, también es algo que normalmente la gente saca de contexto, ¿ya? Y desde ahí se desprende todo esto de que Dios castiga a los suyos y los azota. Pero ¿sabe qué también? Yo no soy madre, mi esposo y yo aún no somos padres. Pero la pregunta es, ¿cómo disciplinas tú a tus hijos? Si tú eres padre o madre, ¿cómo disciplinas tú a tus hijos? Piensa un poquito en ello. Medita cómo disciplinas tú a tus hijos. Yo tengo hermanos, también tengo sobrinos, también tengo sobrinos adoptados en el corazón. Conozco muchos padres y muchos niños. Y hay muchos, y todos los padres de todos los padres que conozco, no puedo decir que solo algunos, no he escuchado a ningún padre decir que le gusta golpear a sus hijos. No sé, los corrige con una palmadita y les duele. He visto más de alguna mamá dándole una palmada y dejando al niño en la habitación y ella devolverse hacia otro lugar de la casa llorando porque le dolió porque le había pegado a su hijo. Entonces, si te duele a ti corregir a tu hijo con un golpe, si te duele a ti retar a tu hijo, llamarle la atención, es necesario hacerlo, claro. A veces no necesariamente hay que gritar. Pero si te duele a ti llamarle la atención a tu hijo, ¿por qué crees tú que a Dios no le dolería castigarte? Porque si a ti no te gusta castigar a tu hijo, golpear a tu hijo, ¿por qué Dios tendría que sentir un gusto al golpearte o al castigarte? ¿Con una calamidad o con una enfermedad? ¿Por qué Él sentiría placer en hacerlo? Entonces, usted y yo, cuando escuchemos algún mensaje, cuando vamos a la iglesia, piense y medite en lo que está recibiendo. Hemos aprendido de la libertad que trae la palabra de Dios, de la libertad que trae la verdad del Señor. Hemos aprendido que Dios es amor, hemos aprendido que Dios no trae consigo castigo, sino amor incondicional, compasión, fidelidad, esfuerzo, aliento, y que no trae ninguna condenación ni culpabilidad. Disciplina sí como a un hijo, como educar a un hijo, pero no castigo. Recuerden que el castigo en el nuevo pacto no existe, no hay castigo para nosotros. De Dios, no hay castigo de Dios para nosotros. Mucho menos por los pecados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir esto? O creerlo. Si usted lo creyó y en este momento lo está descreyendo, ¡gloria a Dios! Porque tu mente está siendo renovada. Y es fantástico que estés renovando tu mente. La buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Amén. Entonces, la muerte de Jesús tiene que venir a ser una revelación a nuestra vida. Miren, cuando salió la película La Pasión de Cristo, mucha gente dijo que era muy cruel. Según lo que hemos estudiado, la película La Pasión de Cristo se quedó chica. Al igual que todas las películas. Miren, el Imperio Romano fue uno de los imperios más crueles que existió.
Y cuando Pilato mandó a azotar a Jesús, los romanos tenían a su disposición muchas herramientas, muchas cosas. Y había un látigo en especial que tenía 9 cabezas o 9 cadenas. Y en cada cadena o en cada cosita, el látigo tenía 9 cadenas. Y cada cadena tenía en su cabeza una bolita. Y esa bolita tenía como púas así, como en L. Como cuando usted clava un clavo y se le da vuelta y queda así, ya, así. Eran puntas. ¿Y qué producía? Que cuando este caía en la piel de la persona, al momento del soldado tirarlo de vuelta, estas bolitas desgarraban totalmente la piel y la carne de la persona. No le estoy hablando de un látigo de cuero como salen en las películas. ¿Usted puede lograr imaginarse esto? O sea, llegar a esta imagen de 9 bolitas en cualquier parte del cuerpo y al momento de salir, rasgaban la piel y la desgarraban del cuerpo. Por eso dice en Isaías 53, 4 y 5 que él se volvió una sola llaga. Jesús no tenía heridas. Él era una herida. Él era una llaga. Una llaga es más profundo que una herida. Él era una llaga. Todo su cuerpo era... no había lugar en su cuerpo que no estuviera rasgado. Que no estuviera roto. Que no estuviera golpeado. Entonces, decir estas cosas anulan completamente el pacto de Jesús. Decir que Dios enferma a la gente, o que Dios te manda una calamidad, o de que Dios te manda una enfermedad para que seas paciente, o no sé, que Dios te mandó un incendio en tu casa para que aprendas a valorar las cosas. ¡No! Todo el castigo fue cargado por Jesús en la cruz. Cuando tú crees o alguien cree esto, cuando tú piensas esto, estás diciendo que Jesús se convirtiera en una sola llaga no fue suficiente y que aún tú tienes que seguir pagando por un castigo porque lo que Jesús hizo de convertirse en una sola llaga no fue suficiente. Por eso no podemos seguir permitiendo esta conspiración en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras cabezas. No podemos seguir permitiendo que creer o que las personas digan, no, ¿sabes qué? Dios sí castiga a sus hijos. Dios, no sé, que alguien diga... Hoy te nació un hijo, qué lindo tu hijito, pero tiene síndrome de Down, seguro tienes algún pecado sin pagar. No podemos permitir esas cosas. Jesús lo dijo, los hijos no pagan por los pecados de sus padres. Los pecados no se heredan. Los hábitos sí, pero los pecados no. Y aún así, el precio del pecado fue pagado por Jesucristo, por los pecados pasados, presentes y futuros, fue pagado por Jesucristo. Glorifiquemos al Señor y gloriemos al Señor y gocémonos en el Señor por esto. Con esto no quiero llevarle a usted una vida de libertinaje, una vida libre, no. Quiero llevarlo a que usted alabe y adore al Señor por el sacrificio que hizo en la cruz. Quiero llevarlo a la gratitud, a que seamos agradecidos con el Señor. A que demos gracias al Señor día a día por su sacrificio. No que abusemos de la gracia. No que usted sea un malagradecido, pero que viva en libertad, sabiendo que no hay castigo para usted por el pecado, porque ya fue pagado por Jesucristo. Pero sí una vida de amor, una vida de gratitud, una vida de fidelidad al Señor. Ese es el ánimo de que usted comprenda la gracia del Señor y viva la gracia del Señor. Porque Él ya hizo todo lo que podía alguien hacer para darte libertad,
para que tú vivieras una vida libre. Libre de la enfermedad, del temor, de la angustia, de la pobreza, de la miseria. Libre del rechazo. Ese es el propósito por el cual Jesús murió en la cruz. Entonces, ¿cómo pueden algunos tener la audacia de pensar que Dios quiere castigarte, que Dios va a castigarte? Entonces lo que hizo Jesús, ¿qué fue? ¿Jugar a la crucifixión? ¿Jugar a... Yo juego a estar muerto, resucito en 3 días y ahí termina el juego? No. Jesús ya hizo todo. Consumado es. Entonces, yo te animo a que cualquier circunstancia por la que tú estés pasando, cualquier enfermedad que tú estés pasando, tú entiendas que esto no proviene de parte de Dios, que seas capaz de levantarte del lugar de donde estás y le golpees la mesa al diablo y le prohíbas volver a tocarte en el nombre de Jesús. Reprender cualquier enfermedad que pueda estar pasando en este momento porque no proviene de Dios. No hay nada que Dios quiera enseñarte por medio de una enfermedad, por medio de alguna calamidad o circunstancia en tu vida. No hay nada. Todo lo que Dios quiere enseñarte está en la palabra. La única forma en que Dios puede enseñarte es a través de la palabra, a través de la oración, a través del pasar tiempo con Él, revelarte secretos, a través del orar en lenguas. Es la única forma en que Dios quiere enseñarte y va a enseñarte. Mire, es necesario que esto se haga una verdad en nosotros. Yo sé que quizá usted dirá, pucha, otra vez estamos hablando del mismo tema. Otra vez estamos hablando de esto, pero ¿sabe qué? Es necesario. Es necesario que usted y yo comencemos a golpearle la mesa al diablo. Comencemos a defender, ¿sabe qué? A defender la honra de Dios. A defender al Señor. Si vienen a mí y a hablar mal de mi esposo, de alguien a quien yo amo y que conozco en la intimidad, y que sé y conozco la obra de Dios en su vida, yo no voy a decir, a ver, dígame, cuénteme, cuénteme, a ver, ¿sabe otro? Sígame contando. Uy, no, yo no voy a permitir eso. Porque yo lo conozco. Y mi deber es defender la honra de mi amado. Porque yo lo conozco. Y si somos capaces de defender la honra de nuestros esposos, de nuestros hijos, ¿cuánto más deberíamos estar dispuestos a defender la honra de Dios? No porque Dios necesite que usted lo defienda. Pero ¿sabe qué? Se ha manchado tanto el nombre del Señor durante tantos y tantos años. 2000 años ensuciando la honra del Señor, ensuciando su nombre. Esa es la conspiración del mal. ¿Qué ha provocado esto? Que la gente se aleje de Dios, que la gente no quiera leer la palabra, que la gente vaya a leer la Biblia y se quede dormida, que la gente vaya a leer un libro y no quiera leerle de flojera. Eso es una conspiración del mal, porque el diablo sabe que en el momento en el que tú conozcas la palabra, el diablo va a tener que salir volando de tu vida. Por eso el enemigo no quiere que tú conozcas la palabra. Por eso el enemigo no quiere que tú te edifiques. Por eso él no quiere que aprendas. Por eso él no quiere que ores. Por eso él no quiere que estudies la palabra. Porque así, en la ignorancia, es más fácil. Es más fácil engañarte. Es más fácil engañar a las personas. Por eso es necesario que tú conozcas la palabra. Para que sepas qué es lo que tienes que reprender
y a qué te tienes que someter. Por eso es necesario que conozcas la palabra, para que sepas qué es lo que tienes que reprender o resistir y a qué te tienes que someter. Y hay una sola cosa a la que tú te tienes que someter, a la palabra del Señor. Y lo que no provenga de Dios, se resiste en el nombre de Jesús y se va. Por eso es importante que tú conozcas la palabra. Hay muchas personas, cristianos creyentes, que aún el día de hoy siguen acusando a Dios por las cosas que le suceden. Y yo no quiero que tú seas uno de ellos. Yo no quiero que tú acuses a Dios por algo que Dios no tiene nada que ver. Quiero que tú conozcas a Dios infinita y profundamente. Miren, quiero que vamos a la palabra. Vamos a ir al Salmo 103. Acompáñenme al Salmo 103. Es un salmo maravilloso. Vamos al Salmo 103, ahí donde usted está en su casa. Si no tiene para leerlo, apúntelo y luego lo puede buscar en internet. Vamos a leer el Salmo 103 del versículo 1. En adelante dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es Dios. No es un Dios castigador. No dice aquí: yo soy el que quemo tu casa. Yo soy el que te enfermo. O mi Biblia está mal. O no sé. Pero no es lo que yo leo aquí. Por eso insisto en esto. Es necesario que aprendamos la palabra de Dios. Por eso lo animo a que estudie la palabra, a que lea, a que se edifique. Todo lo que usted reciba, si llega cualquier persona a su casa, a su lado, a decirle: tengo algo de parte del Señor, el Señor me mandó a decirte algo, o no sé, tengo un mensaje para ti. Todo lo que usted reciba, páselo por el sacrificio, por la obra consumada de Jesús. Todo lo que usted oiga, escúcheme bien, todo lo que usted oiga o lea que traiga temor y condenación a su vida, no proviene de Dios. Es simple. Si lo que usted está escuchando y está leyendo no trae consigo temor y condenación, culpa, no proviene de Dios. Porque lo que proviene de Dios es todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. Eso es lo que proviene de Dios. Porque así es Él, todo lo justo, todo lo amable. Eso es lo que proviene de Dios, porque así es Él. Gloria a Dios por las bendiciones de Dios. Lea este salmo, léalo. Lea este salmo, yo lo animo a que lea este salmo. Él es su sanador, Él es su proveedor, Él es su guardador. Él es quien saca tu vida del hoyo, Él sana tus dolencias. Mire, Él te hace rejuvenecer como el águila. ¿Sabe usted cómo rejuvenecen las águilas? Miren, las águilas tienen un proceso de rejuvenecimiento. Se van en la montaña donde viven, en sus huequitos, sus cuevitas, sus niditos. Ellos se van y en algún momento ellos botan todas sus alas.
o sea, todas sus plumas, perdón, no sus alas, botan sus plumas. ¿Sabe usted que cambian hasta las garras y el pico? Cambia todo, todas sus plumas, sus garras, su pico. El águila rejuvenece y vuelve a volar. El águila es una de las aves más longevas que existe. Por eso dice, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Constantemente estar rejuveneciendo. Yo sé que a más de algunos les gustaría eliminar algunas arruguitas. Yo no sé si tengo algunas arruguitas. Creo que sí ya. Dicen por aquí, tienes un montón, me están gritando por aquí. Pero según yo, no tengo ninguna. Bueno, sí, las de aquí me encantan porque son arrugas de gozo, de alegría, de tanto reír, me arrugué. Pero ¿sabe qué? Si el Señor me dice que me va a rejuvenecer como el águila, yo creo con todo mi corazón que este bello rostro sin ninguna arruga me acompañará por muchos años. ¿Y sabe qué? Lo bueno es que cuando el Señor dice esto, rejuvenecer como el águila, no se está refiriendo solo al físico. Se está refiriendo también a la mente. Ajá, así que olvídese usted de que va a padecer de demencia senil o de Alzheimer. Ninguna enfermedad. Jesús cargó con todas las enfermedades. Somos sanos en el nombre de Jesús y ninguna enfermedad va a llegar a nosotros. Ni siquiera las que dicen que vienen acompañadas con la edad. Entonces, yo le animo a que desde el día de hoy, cuando a usted le llegue a doler algo, o se encuentre como una galleta crujiente, como una galleta cuando se siente o se para, no vuelva a decir, es la edad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él es quien te rejuvenece a ti y a mí, como el águila. Rejuvenece, Dios nos rejuvenece. Gloria a Dios por esto. Miren, no nos dejemos engañar, ¿ya? No nos dejemos engañar por las cosas que puedan estar viviendo, por las cosas que alguien nos pueda decir. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Sigamos escuchando las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. El pueblo de Dios es precioso y está buscando soluciones. Ya, soluciones y respuestas y ayuda. Eso es lo que busca el pueblo de Dios. La gente afuera busca ayuda, busca respuestas, busca soluciones. No busca que le digan cuán culpables son o cuán, no sé, cuánto terreno tienen ganado en el infierno. La gente ya lo sabe. Pero la gente necesita soluciones. Y mientras más cerca de Dios, recuerde, mientras más cerca de Dios, lo que usted busque, lo que usted encuentre en Dios, no son pruebas ni tribulaciones, sino que son soluciones a los problemas. Usted, cada vez que usted se acerca a Dios, se acerca al hacedor de milagros, se acerca a su Dios proveedor, a su Dios guardador, a su sanador. A Él se está acercando cada vez que usted pasa tiempo en la presencia del Padre y conoce la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, siempre que oigamos una enseñanza que ponga temor en nuestro corazón, aléjese. No siga escuchando. No siga escuchando. O no sé. Yo le diría que puede estar seguro que no proviene de Dios. Porque el corazón de Dios es amarlo. Es amarlo profunda e infinitamente. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Recuerde, siempre que oiga una enseñanza que ponga temor en su corazón, puede estar seguro de que lo que está oyendo no es el Evangelio. Porque el Evangelio son las buenas noticias.